Muy bien, ese es el tema de hoy, ¿verdad? De nuestro texto que hemos leído, que es Génesis capítulo 3. La semana pasada vimos cómo el hombre pecó y vimos por qué el hombre pecó. Hoy veremos lo que Dios hace cuando el hombre peca. Hoy vamos a ver eso, qué hace Dios cuando el hombre peca. Las consecuencias desde la perspectiva de Dios, lo que Él decide para el hombre. También hoy nuestro mensaje va a ser muy importante y espero que ustedes estén atentos, porque gracias a este mensaje ustedes y yo vamos a entender y poder explicar a las personas por qué existe la muerte, por qué existe el dolor, por qué existen los desastres naturales, porque la gente diría, si Dios es tan bueno y si Dios es tan perfecto, ¿por qué hay muerte? ¿Por qué hay dolor? Y ustedes y yo vamos hoy a aprender a responder a esa pregunta y a deleitarnos, aún a pesar de que hay muerte y hay dolor, deleitarnos en el amor de Dios que es en Cristo, gozarnos en el amor de Dios que es en Cristo y estar muy agradecidos de ese amor de Dios en Cristo Jesús. Entonces, tenemos 3 puntos. En el primer punto lo que vemos en el versículo 8 es que Dios llama al hombre, ¿verdad? Dios llama al hombre. El segundo punto nos dice lo que Dios le dice al hombre, Dios le habla al hombre. Y el tercer punto que vamos a ver hoy es lo que Dios hace al hombre, lo que Dios hace por el hombre mejor. Entonces, pues lo primero que vamos a ver es que Dios llama al hombre, lo segundo que vamos a ver es que Dios le habla al hombre, y lo tercero que vamos a ver es lo que Dios hace por el hombre. Entonces vamos con nuestro primer punto. Dios llama al hombre. Y vamos a verlo versículo por versículo. Dice el versículo 8, cuando el día comenzó a refrescar, oyeron que el hombre y la mujer, que Dios andaba recorriendo el jardín, entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. ¿Ustedes creen que Dios no sabía que Adán y Eva habían pecado? ¿Qué creen? Sí sabía. Hoy en el catecismo aprendimos que Dios es perfecto y conoce todas las cosas. Él es infinito aún en todo lo que conoce. De tal manera que cuando Adán y Eva pecaron, Dios sabía. ¿Qué había dicho Dios al hombre si comía del árbol? ¿Se acuerdan? El día que de este árbol comas, ciertamente morirás. ¿Qué debería haber hecho Dios cuando supo y cuando el hombre pecó? Haberlo matado. Porque dice, si usted come de ese árbol, ciertamente morirá. Entonces, si bien, como vamos a ver más adelante, el hombre va a morir realmente, pero hay algo asombroso que se nos pasa por alto a veces si no leemos con cuidado. Y es que a pesar de que el hombre pecó, Dios vino al jardín. Sabiendo que el hombre había pecado y siendo Dios absolutamente santo y puro, a pesar de eso, Dios vino al jardín, al encuentro con el hombre. Dios vino a encontrarse con el hombre. Podemos entender que Dios es amoroso y misericordioso porque vino al jardín al encuentro del hombre pecador. Luego dice, en el versículo 9, pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Primero que todo, ¿a quién llama? Al hombre, al varón, a Adán. La semana pasada estábamos hablando con alguien que realmente se sentía muy afectada porque ella escuchaba los sermones en que la mujer tenía la culpa. Pero fíjense ustedes, ¿a quién está llamando Dios? ¿Está llamando a la mujer? ¿O a la serpiente? ¿A quién está llamando Dios? ¿Por qué está llamando al varón?
Porque el hombre tenía la autoridad, y si tenía la autoridad tenía la responsabilidad. El que tiene la autoridad tiene la responsabilidad. Adán era la cabeza, Adán era la autoridad, a Adán le había dado Dios la palabra. Era a Adán a quien Dios le había dicho que de ese árbol no podía comer. Entonces, primero que todo, miremos qué importante es esta, la línea de autoridad. Dios llama al varón a rendir cuentas por lo que habían hecho. Pero lo segundo, lo llama a rendir cuentas. ¿Qué pasa? Tal vez usted se acuerde, y espero que se acuerde. ¿Qué pasa cuando alguien lo ha ofendido a usted y lo ha lastimado profundamente? Usted va a esa persona, usted ni la quiere ver, y usted de pronto la ve y entonces le dirige la palabra, le dice: ¿qué has hecho? No le quiere hablar. Sin embargo, Dios llama al hombre, aunque el hombre se quiere esconder, lo llama y le pregunta: ¿dónde estás tú? Y luego le dice: ¿comiste del árbol que te dije de que no comieras? Imagínense que es el caso de un papá con su hijo. El hijo rompe el vidrio y el papá le dice: ¿dónde estás tú? Y el hijo le dice: aquí. Le dice: ¿rompiste tú el vidrio? ¿Qué está queriendo hacer el papá? ¿El papá sabe que el hijo rompió el vidrio? Y bueno, entonces, ¿qué está queriendo hacer el papá? El papá está queriendo que su hijo reconozca y se arrepienta. Eso es lo que Dios está haciendo aquí. Miren a Dios cómo es de misericordioso. Llama a Adán y a Eva y los llama con un propósito: que ellos reconozcan y se arrepientan y pidan perdón. Entonces vemos aquí a un Dios misericordioso en el jardín, yendo al encuentro del hombre y llamando al hombre, llamándole, diciéndolo: ven aquí, arreglemos cuentas, arrepiéntete, pide perdón, reconoce lo que has hecho. Luego sigue el versículo 10. El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Dos cosas trágicas pasan aquí, terribles. Primero, que Adán tuvo miedo. ¿De dónde surge el miedo? O sea, en una creación perfecta, donde todo es bueno, donde no hay peligros, donde no hay enemigos, donde no hay catástrofes, ¿dónde está el miedo? Había pecado, pero miren la tragedia, o sea, el miedo, cuando nosotros leemos por primera vez la palabra miedo, eso es una tragedia, porque en la creación que Dios hizo, el miedo no debería existir. ¿A qué tenerle miedo si no hay enemigos? ¿A qué tenerle miedo si no hay muerte? ¿A qué tenerle miedo si no hay peligros? ¿A qué le vamos a tener miedo si no hay tragedias? Si no hay catástrofes. El miedo es la consecuencia de una cosa terrible. Y hay otra cosa horrible que hay aquí. Hay vergüenza. Me vi desnudo y me escondí. Vergüenza. Adán y Eva antes estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Pero ahora, por primera vez, en la creación buena de Dios hay vergüenza. ¿Qué es la vergüenza? La vergüenza es esa pena, ese dolor emocional de haber hecho algo que sabíamos que no estaba bien hecho y de encontrarnos tan inconformes con nosotros mismos. La vergüenza es esa inconformidad de quién soy yo porque estoy sucio, porque no hice las cosas bien, porque
no estoy conforme con quién soy, algo me falta y es por mi culpa. Esa es la vergüenza. Qué tragedia que el hombre tenga miedo y vergüenza. Luego sigue el relato y dice: ¿y quién te ha dicho que estabas desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Noten cómo Dios sigue confrontando al varón con su pecado. Noten cómo Dios sigue insistiendo en su misericordia, en su bondad, en su gracia. Noten que aquí hay gracia. Lo que Dios... Vamos a ver después con la serpiente cómo la trata, y en contraste vamos a ver que aquí está siendo muy gracioso. ¿Se acuerdan qué le dijo Dios a la serpiente? ¿La llamó al arrepentimiento? ¿Le dijo: ¿qué has hecho tú, serpiente? ¿Por qué Dios le dice al hombre: ¿qué has hecho? ¿Por qué Dios le dice a la mujer: ¿tú qué has hecho? ¿Y por qué Dios no le dice a la serpiente: ¿tú qué has hecho? Dios a Adán le dice: ¿comiste del árbol que te dije que no comieras? A la mujer le dice: ¿qué hiciste tú? ¿Comiste del árbol que te dije que no comieras? Está implícito, pero ahí está. Y Dios le dice a la serpiente: serpiente, ¿por qué le dijiste a la mujer que comiera del árbol? No. La misericordia es misericordia. Dios dice: tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. La misericordia es una opción, no es una obligación. Una misericordia que es obligatoria ya no es misericordia. Miren aquí cómo Dios está tratando con misericordia a Adán y a Eva. Está extendiendo su misericordia una vez más para que ellos pidan perdón, se arrepientan de sus actos. Sigamos leyendo. Versículo 12. Respondió: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo comí. ¿Adán aceptó que había comido? Sí, porque dice: yo comí. ¿Aceptó, confesó su pecado? ¿Se arrepintió? ¿Qué hizo Adán? Le echó la culpa a la mujer, y más allá. Me gusta más, en este pasaje específicamente me gusta mucho más la Reina Valera. Realmente esta versión no es muy buena, pero lo que está diciéndole Adán a Dios es: la mujer que tú me diste. La mujer que tú me diste me dio y comí. Entonces le está echando la culpa a la mujer, es muy cobarde. Pero no solamente le está echando la culpa a la mujer, le está echando la culpa a Dios. La mujer que tú me diste. Y trágico que hasta el día de hoy sucede. Hay gente que dice cosas horribles hoy en día, de que, bueno, y si Dios no quisiera que fuéramos adúlteros, ¿por qué hizo mujeres tan atractivas, por ejemplo? O sea, echándole la culpa a Dios de nuestro pecado. Desde el mismo primer hombre, Adán, en cambio de decir: yo pequé contra Dios, estamos diciendo: es que, bueno, ¿y para qué me diste entonces esos ojos para ver? Y esos oídos para oír. Y se le está echando la culpa a Dios, a las circunstancias y aún a Satanás. En las iglesias está de moda. No es que yo soy responsable por mi pecado, sino el cochino del Satanás me tentó. O sea, la culpa es de Satanás. La culpa es de Satanás, pobrecito yo. Entonces la culpa es de Dios, la culpa es de la mujer, la culpa es de Satanás, la culpa es del mundo. Todo el mundo tiene la culpa menos yo. Es horrible lo que hizo aquí Adán, horrible. En cambio de confesar su pecado, en lugar de aceptar su responsabilidad, en cambio de ser el varón que debía haber sido en su casa, se disculpa a sí mismo y le echa la culpa aún incluso
a Dios mismo. Muy bien, sigamos leyendo. Versículo 13. Entonces Dios el Señor preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Hay algo muy bueno de Eva, y es que aprende rápido, ¿no es verdad? Ella vio que Adán le echó la culpa a ella y a Dios, y entonces ella dijo: pues yo también tengo a quien echarle la culpa, a Satanás. Aprendió rápido a echarle la culpa a otros, en lugar de aprender cosas buenas. La mujer empezó a aprender cosas malas, a echarle la culpa a otros. Pero vean ustedes, lo triste de todo esto es que ni Adán ni Eva reconocieron su pecado. O sea, lo reconocieron porque dijeron: sí, yo comí, pero no lo reconocieron en el sentido de que no confesaron, no dijeron: te traicionamos, no dijeron: estoy adolorido por lo que hice, te desobedecí, no dijeron: sí, yo pequé y estoy destrozado por haber pecado, y yo no quiero volver a pecar. Y te pido perdón por haberte ofendido y por haberte desobedecido. Me duele desobedecerte. Me duele que siendo tú tan perfecto y generoso y maravilloso y yo te ofendí, perdóname. Nada de eso está acá. Nada de eso está acá. Pero aunque Dios sabía que nada de eso iba a estar, que no iba a haber arrepentimiento, que no iba a haber confesión, que no le iban a pedir perdón, aún así Dios vino y llamó. Llamó a Adán, llamó a Eva. La buena noticia que ustedes y yo tenemos aquí en este pasaje es que a pesar del hombre y a pesar de la mujer, a pesar de lo ofensivos y descarados, no solamente de haber pecado, sino de haberle incluso echado la culpa a Dios mismo, y Dios sabía que eso iba a pasar, porque Dios sabe todas las cosas, aún así Dios estuvo llamando a Adán y a Eva al arrepentimiento. Hermanos, Dios es un Dios lleno de misericordia y de gracia. Hasta el día de hoy está llamando al arrepentimiento. Él sabe lo ofensivos, lo repulsivos que somos, y aún así sigue llamando al arrepentimiento. Sigue buscando entrar en comunión. Incluso ustedes y yo no solamente somos recipientes de esa misericordia de Cristo que nos ha llamado, sino que ahora ustedes y yo somos instrumentos para llamar a otros. Ustedes y yo somos los parlantes, las bocinas de Dios llamando a otros al arrepentimiento, a la buena noticia de que Dios tiene misericordia y es misericordioso. Vamos al segundo punto. Entonces ya vimos cómo Dios llama, en su misericordia, en su gran amor llama. Ahora vamos a ver cómo lo que Dios dice. Y vamos a ver que eso que Dios dice son buenas noticias. Vamos a ver cómo eso que Dios dice son buenas noticias. Es el Evangelio, es la salvación de Dios en Cristo. Leamos el versículo 14. Dice: Dios el Señor dijo entonces a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Lo primero que vemos es que no hay misericordia para la serpiente, como ya lo he explicado. No hay misericordia, no le permite hablar, ni siquiera le pregunta nada, sino inmediatamente la condena. Lo segundo que vemos es que es una condenación total y eterna. Es una condenación total y eterna. Maldita serás. ¿En qué consistió la condena para la serpiente? Humillación. No humildad, porque la serpiente no es humilde hasta el día de hoy y jamás será humilde. Pero como no es humilde, será humillada.
como la serpiente no es humilde, será humillada. Fue humillada ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Humillada, eternamente, totalmente. Y luego viene el versículo 15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. La maldición sobre la serpiente es eterna, porque no hay para ella misericordia de Dios, no hay para ella buenas noticias, pero sí hay buenas noticias en lo que Dios está diciéndole a la serpiente. Las buenas noticias son para los seres humanos que están allí escuchando. Le dice a la serpiente que será derrotado y que una simiente de la mujer, y ustedes y yo sabemos quién es esta simiente de la mujer. La simiente de la mujer es Cristo. El Nuevo Testamento nos habla muy claramente que este que está prometiendo Dios aquí a la mujer implícitamente y al hombre, al hablarle a la serpiente, es Cristo. Y esa simiente que es Cristo aplastará a la serpiente, es decir, la derrotará completamente. Y no solamente la serpiente, sino las obras de la serpiente, la catástrofe que la serpiente hizo producir al pueblo de Dios. Esa catástrofe será quitada. Todas esas consecuencias terribles a causa de la desobediencia serán quitadas y han sido quitadas en Cristo. Aquí los teólogos hablan de que esta es la primera vez que aparece, por lo menos tan explícitamente, la buena noticia de salvación en Cristo. Aquí explícitamente Dios dice que vendrá un ser humano que derrotará a Satanás y toda la obra de Satanás. Pero también Dios decreta la oposición total entre dos simientes. Esas dos simientes son: una, todos aquellos que escuchan a la serpiente. ¿Se acuerdan lo que la serpiente le dijo a Eva? Serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Todas esas personas que creen que ellos cumplen el bien y el mal, que ellos deciden lo que está bien y lo que está mal. Todos aquellos que en su soberbia, en su altivez, en su prepotencia, en su orgullo, dicen: yo soy el que he hecho lo bueno. Que dicen: yo soy el dueño de mi destino. Aquellos que dicen que yo soy el que he ganado la salvación. Todos aquellos que dicen yo soy, son de Satanás. Escuchen la voz de la serpiente que les dice: serán como Dios, yo soy. Muy interesante que aquí está el nombre de Dios, están ambos, Elohim o Elohim, que es el genérico de Dios, pero también está Yahweh o Jehová, que es el nombre con que Dios se reveló a Moisés, y hoy hablamos un poquito de ello, estudiando el Catecismo Menor de Westminster. ¿Quién es Dios? Es el gran yo soy. Entonces, todas las personas que dicen yo soy, esas personas le están haciendo competencia a Dios. Esas personas están diciendo yo soy Dios. Y está la simiente de la mujer. La simiente de la mujer es aquella que es humilde como Cristo. Ellos no están diciendo yo soy, están diciendo Jesús es. Jesús es. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi riqueza, Jesús es mi importancia, Jesús es mi vida, Jesús es mi satisfacción, Jesús es mi plan, Jesús es mi Salvador. Dos simientes y enemistad entre el uno y el otro. Hasta el día de hoy hay enemistad entre los yo soy y los Jesús es.
El gran amor de Dios da la promesa de salvación por medio de una simiente, Jesucristo. Pero también Dios dice a la mujer, versículo 16, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Una vez más aquí, no me gusta mucho esta traducción, pero en otra traducción como la Reina Valera dice que, bueno, lo de la parte del dolor está muy parecido, pero dice tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Lo que vemos aquí es, claro, hay un castigo de Dios, pero noten ustedes que el castigo de Dios es un castigo misericordioso. Lo que debería haber recibido la mujer es la muerte eterna, totalmente destituido, sin esperanza. Pero aquí no, aquí lo que hay es una disciplina que es muy diferente, porque hay amor. Noten ustedes cómo la mujer sigue teniendo la misma función que tenía, pero ahora la tendrá con dolor. No destituye Dios a Eva de su responsabilidad, de su función, sino que ahora esa función que ella tiene será con dolor. Pero eso es misericordioso, lo mismo que le decía a los niños, lo digo hoy. Es la disciplina de Dios, la disciplina que busca salvación, no la condenación. Y lo otro dice, tu deseo será para tu marido. Esa palabra, teshuká, del hebreo, describe un deseo muy profundo, muy intenso, una pasión que domina, o una pasión por dominar. Esta palabra solo ocurre 3 veces, pero una más ocurre más adelante y pronto la veremos, pero quiero leerla para poder entender aquí lo que quiere decir. Está en capítulo 4, versículo 7, está hablando Dios con Caín, y Dios le dice a Caín, si hicieres lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarla. Está hablando aquí de eso, tú puedes dominarla, tú puedes ejercer dominio. Entonces lo que está diciendo aquí la Biblia con respecto a la mujer es que ella quería dominar. Y descubrimos un poquito mejor entonces las motivaciones de la mujer al comer y el engaño que Satanás le hizo. El engaño de Satanás fue que cuando le dijo a la mujer, serás como Dios, le está diciendo, tú no vas a tener que rendirle cuentas a nadie, tú no vas a tener una autoridad por encima de ti, no va a haber autoridad sobre ti, tú vas a ser la máxima autoridad en tu vida. Eso fue lo que le dijo Satanás a la mujer, y eso fue lo que la mujer creyó, y eso fue el engaño. Porque fíjense ustedes que ahora la situación de la mujer es terrible. Dios le está diciendo, no solamente que continúa bajo la autoridad de Adán, sino que ahora es horrible porque antes del pecado, antes de que hubiera pecado, la autoridad de Adán era verla a ella como su ayuda idónea y disfrutar de ella y disfrutar de la unidad que tenían juntos. ¿Se acuerdan la reacción de Adán cuando la vio? ¡Oh, esto hueso de mi hueso, carne de mi carne! Había un gozo genuino, un deleite, y Adán pudo encontrar en Eva esa ayuda idónea, ese complemento perfecto. Y ambos podían deleitarse porque para eso fueron creados, para complementarse, y al ser complemento el uno del otro encontraban plena satisfacción. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Dice Dios que el hombre se va a enseñorear, es decir, va a dominar. Claro, ¿por qué? Porque ahora Eva no está casada con el mismo Adán con el que se casó al comienzo. Ahora el nuevo Adán es un hombre egoísta, es un hombre orgulloso,
es un hombre soberbio y sigue la autoridad. ¿Qué hace un hombre soberbio, orgulloso, cuando tiene autoridad? Domina, doblega. ¿Para quién? ¿Para quién gobierna un hombre soberbio y egoísta? Para sí mismo, hasta los niños lo saben. Un hombre soberbio, egoísta, orgulloso, gobierna para sí mismo. Entonces ahora, ¿cómo es la situación de Eva? Estando bajo la autoridad de un hombre egoísta y soberbio. Él la va a dominar para su propio provecho. Esa es la tragedia que hemos visto en el libro de Génesis, pero también lo podemos ver muy fácilmente en la historia del hombre. Ese es el castigo. Ese es el castigo de Dios para la mujer. Luego habla de el hombre. Entonces vamos a leer los versículos 17 al 19, lo que le dice Dios al hombre. Al hombre le dijo: por cuanto hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penoso trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinos y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Porque polvo eres y al polvo volverás. Lo que le está diciendo, hay 3 maldiciones por lo menos grandes que veo yo aquí de Dios debido a lo que el varón hizo. Primero, hay una maldición sobre toda la creación. Maldita será la tierra, el cosmos, por tu causa. Romanos nos enseña que realmente toda la creación fue sujeta a vanidad, dice. Es decir, toda la creación fue sujeta a las consecuencias del pecado de Adán, del varón. Toda la tierra fue maldita por causa del hombre. Por eso la tierra tiene terremotos, por eso la tierra tiene volcanes que hacen erupción, por eso la tierra tiene tsunamis, por eso la tierra tiene tornados y todos esos catástrofes que ustedes ven. Hay sequías, hay diluvios, hay lluvias catastróficas, todo ese caos. Cuando nosotros veamos todos esos catástrofes naturales, no digamos: ¡ay! ¿Dónde está Dios y por qué esto existe? Sino que debemos decir: todas estas catástrofes existen por mi culpa, por la culpa de nosotros los seres humanos, porque nosotros al desobedecer a Dios hemos traído todas estas cosas sobre la creación. Lo segundo es que podemos ver una maldición de Dios sobre la tarea del hombre, sobre el oficio del hombre. El hombre sigue teniendo la misma función. Noten ustedes que la mujer sigue teniendo la misma función, el varón sigue teniendo la misma función. Él sigue teniendo la autoridad y la responsabilidad sobre la creación. Pero hay un cambio. Ya la creación no va a darle sus frutos fácilmente. Ya la creación no va a ser tan fructífera como que usted siembra uno y salen 100. Sino que la tierra va a dar cardos y espinos. Es decir, en otras palabras, esto es un lenguaje más o menos simbólico, es que va a haber maleza, va a haber bichos, plagas, va a haber sequías. Va a ser difícil. Lo que antes para el hombre iba a ser fácil, y no solo fácil, sino gratificante, porque el hombre encuentra el sentido de su vida en la función por la cual Dios lo puso, y ahí encuentra entonces su satisfacción también. Ahora, la maldición está en que aunque el hombre sigue teniendo la misma función, ahora no va a tener la misma satisfacción. Va a trabajar mucho más duro de lo que debería trabajar y va a recibir mucho menos de lo que debería recibir. Y cualquier persona aquí que es empleado sabe de qué estoy hablando. Trabajamos mucho y recibimos muy poquito. Y nunca estamos satisfechos. Hay una maldición sobre el trabajo.
sobre la tarea del hombre. Y eso implica también que va a haber injusticia social, que va a haber salarios injustos, y es por la misma razón. Los hombres son egoístas y por lo tanto, y soberbios, y por lo tanto no existe bendición sobre la tarea. Y tercero, hay maldición sobre la vida de Adán y del hombre. Dice que van a morir. Ahora, ¿dónde está el Evangelio en todo esto? ¿Dónde está el Evangelio en la maldición sobre la creación, la maldición sobre la tarea y la maldición sobre la vida de Adán? Bueno, el Evangelio nos dice que, por ejemplo, Romanos 8:20 nos dice que la creación está esperando la redención. En Cristo Jesús hay una nueva creación. La creación será renovada, será hecha totalmente nueva y mejor. La mala noticia la recibimos con el primer Adán, pero con el segundo Adán recibimos la buena noticia. Y la buena noticia es que ese mismo Dios, que es Jesucristo, que por medio de su palabra creó todo esto que ustedes y yo vemos, ese mismo Jesús hará nuevas todas las cosas. Una redención maravillosa, en donde ya no van a haber catástrofes porque tampoco va a haber pecado, porque Él habrá limpiado, Él ha pagado por todos los pecados y ya no va a haber pecado. Incluso ustedes y yo, yendo a la maldición de Adán sobre la vida y sobre la muerte, nuestros cuerpos hoy se están corrompiendo, se están desgastando a causa del pecado y de la condenación de Dios. Pero Dios promete una restauración total de nuestros cuerpos, a unos cuerpos que ya no se corrompen, que ya no se envejecen, que no se enferman, porque no va a haber pecado. En Cristo hay esa buena noticia de redención, pero también hay una redención hoy y aquí y ahora. Ustedes son bendición para la creación, porque los hombres sin Cristo, los yo soy del mundo, usan la creación para sus propios fines egoístas, dañando la creación. Pero ustedes, los hijos de Dios que tienen a Cristo, ustedes ahora son los buenos administradores de la creación. Ustedes ahora pueden administrar y deben administrar la creación. Como ustedes ya no son soberbios y egoístas, ustedes ya no lo hacen para beneficio personal, sino buscando que la tierra produzca sin ser dañada. ¿Saben? Ustedes son los mejores y los más perfectos ecologistas que debe tener una sociedad. Porque ustedes ahora van a trabajar la tierra sin egoísmo. Van a dejar que la tierra descanse, por ejemplo. Cosa que no hace el ser humano sin Cristo. Pero el pueblo de Dios, y ustedes se acordarán que en los mandamientos de Dios incluso estaba dejar descansar la tierra. El pueblo de Dios es redimido para que pueda administrar bien la tierra. Sobre las tareas, las personas jamás tendrán satisfacción y plenitud, pero seguirán buscándola en su oficio, en su trabajo, y siempre necesitarán más, siempre estarán hambrientos, siempre estarán frustrados. Hasta los hombres más ricos sobre la tierra están frustrados e insatisfechos. Pero en cambio los que estamos en Cristo estamos satisfechos con el trabajo que Dios nos ha dado. Damos lo mejor de nosotros, como hemos visto en Colosenses, damos lo mejor de nosotros y estamos satisfechos con lo que Dios nos da. Estamos llenos, colmados, completos en el trabajo que Dios nos ha dado. Y tenemos la esperanza de la resurrección de nuestros cuerpos. Ese es el Evangelio que Cristo trae. Ha revertido todas las tragedias del pecado, casi todas, y lo hará en la consumación. Cuando Él venga por segunda vez, lo hará totalmente. Tercero, vamos a ver lo que Dios hace. En el versículo 20 dice: el hombre llamó a Eva a su mujer porque ella sería madre de todo ser viviente. Adán le creyó a Dios cuando le dijo que de la simiente de la mujer vendría la salvación. Y le puso por nombre eso, Eva, que es vida o fuente de vida.
De tal manera que, miren lo maravilloso, siendo el hombre pecador, aunque él no pidió perdón, aunque él no le dijo a Dios, lo siento, estoy adolorido y avergonzado por mi pecado hacia ti, aún así Dios en su misericordia le dio fe para creer en ese Salvador prometido de la simiente de la mujer. Le dio fe a Adán y Adán pudo llamar a su esposa fuente de vida. De ti vendrá la vida, de ti vendrá el Salvador. Versículo 21. El Señor hizo ropa de pieles para el hombre y la mujer y los vistió. La vergüenza de Adán y Eva de estar desnudos, Dios la cubrió. Por eso la Biblia habla de que Jesucristo y la vida justa de Cristo, la vida perfecta de Cristo, pero también su muerte y su resurrección, su sacrificio en la cruz es con lo que Jesús nos viste. De tal manera que ahora nosotros hemos sido cubiertos de nuestra vergüenza. Por eso ustedes y yo, a diferencia de Adán y Eva, ahora podemos confesar nuestro pecado. Si yo no he sido el marido perfecto de mi esposa, yo puedo ir y decirle, mi amor, perdóname porque hoy no te amé como debería haberte amado. No te protegí como debería haberte protegido. No te puse en primer lugar en mis prioridades como debía haberte colocado. Lo puedo hacer y usted y yo lo podemos hacer. ¿Saben por qué? Porque la vergüenza ha sido cubierta por Cristo. ¿Quién puede ahora juzgarme si ya Cristo me perdonó? ¿A quién tengo yo que mostrarle cuán grande soy, puro soy, perfecto soy o santo soy? A nadie. ¿A quién voy a engañar? A nadie. Entonces yo puedo con libertad y confianza confesar mis pecados. Esa es la obra de Cristo. Él nos cubre con su perfección y ahora nosotros somos vistos frente al Padre como santos, puros y perfectos, porque una vez y para siempre Dios lo hizo por medio de Cristo en la cruz. Romanos 13:14 dice, vestíos del Señor Jesús y no proveáis para los deseos de la carne. Aún podemos luchar contra el pecado, incluso al vestirnos de Cristo. Al vestirnos de Cristo ya no necesitamos, porque ¿qué es el pecado? El pecado es todo aquello que yo pongo en primer lugar antes que Cristo. Aquello que yo pongo en primer lugar antes que Cristo porque me amo a mí. Porque me amo a mí. Entonces pongo unas cosas primero que Cristo para satisfacerme a mí. Pero cuando yo estoy revestido de Cristo, cuando ya yo no soy importante, cuando yo me he podido negar a mí mismo y decir, Cristo es el importante, entonces yo puedo luchar y voy a tener victoria sobre el pecado. Porque ya no necesito mostrar ser importante, ni sentirme yo mismo importante, ni consumir placeres que me hagan sentir que estoy satisfecho, porque todo eso lo tengo en Cristo Jesús. Versículos 22 y 23. El ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y tome también del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Entonces el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo puso al oriente del jardín querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar para el camino del árbol de la vida. Otro acto de misericordia de Dios impidió a Adán y a Eva comer del fruto de la vida. Es un acto de misericordia de Dios, porque como vamos a leer, ustedes han escuchado aquí, el que come y bebe indignamente, sin entender el cuerpo del Señor, está comiendo juicio para ti. Estos dos árboles serán señales del pacto de Dios. Y comer indignamente es condenación. Imagínense ustedes si Adán y Eva comen del árbol de la vida siendo condenados eternamente. Es un acto de misericordia de Dios, haberlos sacado de allí para que ellos no pudieran comer del árbol de la vida. Y aún cuando ya Dios no puede estar en ese lugar que Él había creado para entrar en relación, aún así Adán y Eva salen del Edén con la promesa.
Ellos salen del Edén con la promesa. Hermanos, qué precioso es el Señor. El Evangelio aquí en lo que Dios hace. Dios nos ha cubierto de nuestro pecado. Dios nos ha cubierto de nuestra vergüenza. Dios nos ha salvado de la condenación eterna por medio del Cordero de Dios que derramó su sangre y con Él hemos sido nosotros vestidos. La disciplina del Señor al echarlos del Edén muestra el amor. La Biblia nos dice que el Señor al que ama disciplina. Y al echarlos de la presencia de Dios y disciplinarlos, Dios está amando a los hombres. Porque ellos tienen la promesa y tienen la fe y tienen a Cristo, la sangre derramada. Han sido cubiertos. Y eso mismo tenemos ustedes y yo. Ahora que vamos a participar de la mesa del Señor, estamos reconociendo, reafirmando, recordando y alimentándonos de ese amor de Dios en el Edén. Vamos a orar. Amado Dios, queremos darte gracias por Cristo, quien es la buena noticia, el que fue prometido, esa simiente de la mujer, Señor, que desde el mismo jardín del Edén prometiste para nosotros. Hemos sido cubiertos por la sangre de ese Cordero, Señor, y tenemos la fe que tú mismo nos has dado para creer en ese Salvador. Te damos muchas gracias, Señor, porque no somos condenados, sino porque hemos sido objetos de tu amor, de tu misericordia y de tu gracia. Te suplicamos, Señor, que nos lleves a entender cada vez más profundamente ese amor de Cristo, a gozarnos en el amor de Cristo, a encontrar toda nuestra satisfacción y plenitud en Cristo y a vivir continuamente para adorar, para servir, para demostrar nuestro amor a ese gran Dios y Salvador que es Jesucristo. Te lo imploramos en Cristo Jesús. Amén. Si bien, como vamos a ver más adelante, el hombre va a morir realmente, pero hay algo asombroso que se nos pasa por alto a veces si no leemos con cuidado. Y es que a pesar de que el hombre pecó, Dios vino al jardín. Sabiendo que el hombre había pecado y siendo Dios absolutamente santo y puro, a pesar de eso, Dios vino al jardín, al encuentro con el hombre. Dios vino a encontrarse con el hombre. Podemos entender que Dios es amoroso y misericordioso porque vino al jardín al encuentro del hombre pecador. Luego dice, en el versículo 9, pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Primero que todo, ¿a quién llama? Al hombre, al varón, a Adán. Versículo 8, cuando el día comenzó a refrescar, oyeron que el hombre y la mujer, que Dios andaba recorriendo el jardín, entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. ¿Ustedes creen que Dios no sabía que Adán y Eva habían pecado? ¿Qué creen? Sí sabía. Hoy en el catecismo aprendimos que Dios es perfecto y conoce todas las cosas. Él es infinito aún en todo lo que conoce. De tal manera que cuando Adán y Eva pecaron, Dios sabía. ¿Qué había dicho Dios al hombre si comía del árbol? ¿Se acuerdan? El día que de este árbol comas, ciertamente morirás. ¿Qué debería haber hecho Dios cuando supo y cuando el hombre pecó? Haberlo matado. Porque dice, si usted come de ese árbol, ciertamente morirá. Entonces, semana pasada estábamos hablando con alguien que realmente se sentía muy afectada porque ella escuchaba los sermones en que la mujer tenía la culpa. Pero fíjense ustedes, ¿a quién está llamando Dios? ¿Está llamando a la mujer? ¿O a la serpiente? ¿A quién está llamando Dios? ¿Por qué está llamando al varón?
Porque el hombre tenía la autoridad, y si tenía la autoridad tenía la responsabilidad. El que tiene la autoridad tiene la responsabilidad. Adán era la cabeza, Adán era la autoridad, a Adán le había dado Dios la palabra. Era a Adán a quien Dios le había dicho que de ese árbol no podía comer. Entonces, primero que todo, miremos qué importante es esta, la línea de autoridad. Dios llama al varón a rendir cuentas por lo que habían hecho. Pero lo segundo, lo llama a rendir cuentas. Muy bien, ese es el tema de hoy, ¿verdad? De nuestro texto que hemos leído, que es Génesis capítulo 3. La semana pasada vimos cómo el hombre pecó y vimos por qué el hombre pecó. Hoy veremos lo que Dios hace cuando el hombre peca. Hoy vamos a ver eso. ¿Qué hace Dios cuando el hombre peca? Las consecuencias desde la perspectiva de Dios, lo que Él decide para el hombre. También hoy nuestro mensaje va a ser muy importante y espero que ustedes estén atentos, porque gracias a este mensaje ustedes y yo vamos a entender y poder explicar a las personas por qué existe la muerte, por qué existe el dolor, por qué existen los desastres naturales, porque la gente diría, si Dios es tan bueno y si Dios es tan perfecto, ¿por qué hay muerte? ¿Por qué hay dolor? Y ustedes y yo vamos hoy a aprender a responder a esa pregunta y a deleitarnos, aún a pesar de que hay muerte y hay dolor, deleitarnos en el amor de Dios que es en Cristo, gozarnos en el amor de Dios que es en Cristo y estar muy agradecidos de ese amor de Dios en Cristo Jesús. Entonces, tenemos 3 puntos. En el primer punto lo que vemos en el versículo 8 es que Dios llama al hombre, ¿verdad? Dios llama al hombre. El segundo punto nos dice lo que Dios le dice al hombre, Dios le habla al hombre. Y el tercer punto que vamos a ver hoy es lo que Dios hace al hombre, lo que Dios hace por el hombre mejor. Entonces, pues lo primero que vamos a ver es que Dios llama al hombre, lo segundo que vamos a ver es que Dios le habla al hombre, y lo tercero que vamos a ver es lo que Dios hace por el hombre. Entonces vamos con nuestro primer punto. Dios llama al hombre. Y vamos a verlo versículo por versículo. Dice